y en tu casa, Señor, y con tu gente. En tu nombre oramos. Amén. Si por favor pueden, abran su Biblia y regresamos al capítulo de Juan 1. Vamos a regresar a Juan, capítulo 1. Amo la providencia de Dios en la forma como Dios ha hecho y consecutivamente en puesto con estos pasajes en tiempo. La semana pasada en Navidad tuvimos un perfecto pasaje para eso y hoy vas a encontrar que este es un pasaje perfecto para ponernos en este nuevo año. Así que vamos a poner esto en su mente y leerlo con ustedes. En el capítulo 1 vamos a tener una transición de Juan el Bautista y su diálogo con los fariseos en el cuestionario que lleva Cristo, y vamos a continuar esta sesión en la vida y el ministerio de Juan el Bautista y la transición al ministerio y todo lo que hizo para el ministerio de Jesucristo. Note allí el verso 28, vamos a leer desde el 27. Él es el que viene. Estas cosas sucedieron en Betania, el otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también testimonio diciendo: he visto el Espíritu que descendía del cielo como paloma y se puso sobre él, y yo no lo conocí. Pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y poseerse sobre él, este es quien bautizará en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Luego en el siguiente día, Juan estaba otra vez allí con sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron y hablar y siguieron a Jesús. Jesús. Saben, yo amo leer la historia de la iglesia, es una de las cosas que me gusta, y hay aspectos de la historia de la iglesia que disfruto más. No todo el mundo lo hace, pero yo verdaderamente me encanta leer a hombres que en sus momentos finales de vida, y me gusta saber qué es lo que ellos dicen antes de morir, y me gusta saber que lo que está escrito que ellos hicieron en los servicios de sus servicios funerarios, y aquellos que terminan bien. Y cuando hablo acerca de hombres que terminaron su vida haciéndolo bien, y me encanta saber que y hay muchos hombres alrededor de nosotros que ponen nuestros pensamientos cada día más y estar con ellos, y uno de ellos es John Calvino. ¿Saben? Si algunos de ustedes saben, él fue un gran reformador en Suiza, en la reformación de Suiza, y probablemente saben que el hombre que dirigió una iglesia de Peterson en Geneva y era un predicador fiel. Él tenía una escuela que se llamaba la Escuela de la Muerte, donde ella entrenaba misioneros, y muchos de ellos murieron en su misión. Él escribió muchos libros. Él tuvo un impacto que impactó todo el oeste y el oeste de Europa. Las naciones lamentaron cuando él finalmente murió. Él era temido y adorado en todas las formas, y esa no es la cosa que me impactó más acerca de él y su muerte. ¿Saben? Cuando Calvino estaba muriendo en el mayo 27 de 1564, él dijo esta palabra, y que fueron apropiadas. Tienen sentido. Mire, estas son sus palabras antes de morir. Respiro con dificultad y espero que cada momento respire por última vez. Es suficiente que viva y muera por Cristo, que es para todos sus seguidores una ganancia tanto en la vida como en la muerte. A 51 años él fue, y eso no es lo más fascinante. Lo más fascinante es que le solicitó algo a su familia y sus amigos, lo que tenías que hacer por él después de que muriera.
Saben, Calvino solicitó y le dijo a aquellos que lo iban a enterrar que no quería hacer algo que fuera normal para un hombre de ese tipo. Ellos normalmente los pedían que los pusieran en lugares que estuvieran cerca de su iglesia y que sean recordados y que sean significativos, porque habían sido significativos. Algo sagrado, no Calvino. Calvino hizo lo impensable, como lo vamos a escuchar de los reformadores. Él dijo, él quería que sería enterrado en algo muy sencillo. De hecho, él pidió que sea enterrado en un cementerio donde los hombres normales se eran enterrados. En un cementerio espantoso que se llamaba Plain. Y eso, no solo eso, y fue algo, no hagan un gran servicio, yo quiero un servicio modesto. Yo solo poca gente que recuerda mi vida. Y eso no es lo más grandioso. Lo más grandioso que él solicitó es que él dijo, cuando ustedes me entierren, mi solicitud que yo tenga una lápida sin marcar. De hecho, William Farrow, que estaba a cargo para enterrarlo a él, es Dorer Bersa, que le dieron la orden para enterrarlo, dijo, como él había ordenado, él quería ser enterrado sin ninguna marca, ninguna lápida. Calvin tendría viva y morir, y cuando él muriera y cuando él terminara en el cuerpo, o sea, la tierra y fuera la gloria de Dios, él quería hacer que fuese olvidado. Él no quería una lápida marcada. ¿Por qué él quería eso? Porque él no quería que parecía que algo contrario a la vida que había tenido para el Evangelio. Bueno, lo que vemos aquí, Calvino, él no estaba preocupado de que fuera olvidado. Él fue un servicio pequeño y una lápida sin marca, en lugar de una gran lápida. Calvino sabía el corazón del hombre. Calvino sabía que el hombre era propuesto a adorar al hombre. Él no quería que su muerte y su entierro buscara un lugar que fueran a adorarlo a él en lugar a Cristo. Él quería que sus seguidores vieran a Cristo y no a Calvino. Él sentía cómodo de que fuera olvidado en el lugar que fuera Cristo recordado. Él quería que cuando él se fuera, que la gente siguiera a Cristo y no a Calvino. Es interesante, en los años he tenido el privilegio de hablar en universidades, en colegios, y he hecho cuestionarios, y siempre es el que vas a una universidad cristiana y ellos quieren ver si tienes en la tarjeta de que eres un calvinista, y vemos entonces lo que son calvinistas y te hacen esta pregunta sobre la expiación, y siempre respondo de la misma forma que hace la gente que hace esta pregunta. Siempre ponen esta pregunta y la hacen. Esta es una pregunta interesante. ¿Saben que Calvino no hubiese sido calvinista? Y ellos me miran y ¿por qué? ¿Qué significa cuando ellos que se quedan atrapan con la doctrina de la soberanía de Dios? ¿Qué significa que no sea? Calvino fue uno de los reformadores. Él no sería y no estaría contento de que los teologías estuvieran siguiéndolo a él. Los teólogos. Calvino no sabía nada del calvinismo. Su nombre, calvinismo, fue un nombre que fue puesto después de que él murió. Él hubiese dicho a esta gente, no me mira mi nombre. Regrese al texto de la Escritura y encuentre las respuestas allí. No era que supuesta a lo que los creyentes y la soberanía de Dios y la gracia de Dios, pero él nunca hubiese querido que hubiese sido recordado de esa manera. Calvino, toda la vida de Calvino puso toda una idea. Yo quiero otros que vean a Cristo y que sigan a Cristo, incluso si ellos me olvidan a mí. Es interesante, Calvino dijo sobre esto. Esta es la cota que viene con este punto. Si nosotros, entonces, no somos nuestros, sino el Señor, está claro que de qué error debemos huir y hacia dónde debemos dirigir todos los actos de nuestra vida. No somos nuestros, no dejamos que nuestra razón y nuestra voluntad, por lo tanto, influyan en nuestros planes y acciones. No somos nuestros. No veamos, por tanto, como nuestra meta buscar lo que es conveniente
para nosotros según la carne no somos nuestros. En la medida de lo posible, olvidémonos de nosotros mismos y de todo lo que es nuestro corazón. Por el contrario, somos de Dios, vivamos para Él y muramos para Él. Calvino, y les traigo eso a ustedes como una vida completa, que todo lo que Él hizo, que toda la vida era poner a Cristo, señalar a Cristo. Y nosotros podemos tener trabajos en la otra manera. Nosotros podemos ser monumentos en nuestra mano y de lo afectivo de nuestra mente. Y nosotros podemos agradecernos y puedo decirle cuántos impactos he hecho y cuántos han impactado de mí. Todo eso es una amenaza para el uso de que le puedas hacer Dios de ti para Cristo. Y en el espíritu de eso, y lo que encontramos hoy en el texto, es alguien como Juan el Bautista. Él se convierte en un hombre que era cómodo de ser olvidado si Cristo era recordado. Lo que puede decir a usted, ¿cómo viviría su vida? Que si ustedes si lo olvidan y tanto que la gente que siga a Cristo. En nuestra sección Today, hoy es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrarnos con Juan el Bautista en un momento de transición que viene a la escena y él se va a desvanecer así para que Cristo venga a la escena y su ministerio empieza a florecer. Y eso es lo interesante de este pasaje y vamos a ver unas palabras técnicas aquí para no perdernos el punto. Y noten que en esta sesión lo que vamos a descubrir, que el punto aquí, todo el punto de esta sesión es como Juan el Bautista, la vida de Juan el Bautista y todo acerca de él es la transición y poner a Cristo para que Juan se desvanezca y Cristo emerja. Y lo que hace aquí, que lo que estamos viviendo en esta escena, un periodo de 3 días, y le voy a mostrar aquí que Juan 1, y cuando vamos al verso 2, que está cubriendo el relato de 3 días, vamos a ver el verso 28 y 29 para hoy. Estas cosas, hablando de Juan el Bautista, tocaron lugar en Betania, donde Juan estaba bautizando. Ese es el día 1. Ese día vamos a ver toda esa sesión hoy y la transición del día anterior y vea el verso 2 y luego en el siguiente día el 34 dice que estaba con sus discípulos. Ese es el día 2 y también el día 2 viendo a Jesús y el día 2 cuando regresó Jesús y el día 2 terminó cuando el día 3 terminó y Jesús Juan se desvanece y Jesús muestra en la escena. Vean en el tercer día, marque los días allí, es una boda en Canaán y la madre de Jesús estaba allí. ¿Qué es lo que Juan está haciendo allí? ¿Por qué nos está dando estos 3 días diferentes y 3 historias con una historia diferente? Él nos está demostrando allí que nos veamos un cuadro como lucía en un periodo de 3 días, que Juan el Bautista se desvanezca y Jesús emerja. Que toda la palabra que habló era para apuntar a Cristo y Él desaparece y Él puede desaparecer y Cristo sea recordado por siempre. Por eso que dice, he aquí, porque quiere que todos vean a Cristo y no a Juan. Y hay otras cosas que tenemos que ver aquí al principio para que no nos perdamos todo el relato. Así que regresemos al texto. Y quiero que noten un par de cosas aquí. Ustedes han leído tal vez esta sesión en el capítulo 1 de Juan. Y han venido a la sesión aquí del 28 y el 29 hasta el 36 y lo que habían leído aquí es el bautismo de Jesús y sería simple para nosotros asumir que el capítulo de Juan y el relato del bautismo es lo mismo de Juan, de Mateo y Lucas y todos ellos cubren el bautismo, pero el bautismo sí, no todos se cubren en todos los 4 evangelios, pero este bautismo sí, pero lo que aquí es lo que nos muestra Juan, el bautismo no es una forma cronológica como Mateo, Lucas y bajo lo hacen, pero este es actualmente el testimonio de Juan, la convicción de Juan, de la vida de Juan, la voz de Juan, el misterio de Juan alrededor del bautismo de Jesús. De hecho, esto no es exactamente el tiempo del relato. Y les voy a mostrar esto. Vamos a mostrarle esto. Baje al verso 28 y 29.
Esas cosas tomaron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y luego nota el 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando ve eso, el 29, y usted podría estar con la confidencia de que él sabe exactamente quién Jesús era cuando él caminó. Vi el 99, él estaba bautizando en el Jordán, él vio a Jesús que venía y él le dijo a todo el mundo allí, he aquí, mira allí, ese es el hombre, Dios el hombre, no véalo a él, no me vean a mí, ve a Cristo. Por si usted estudia los relatos de bautismo de los otros evangelios y el de Juan aquí, va a saber algo. John el Bautista no sabía la identidad de Jesús, que era el Mesías, hasta que él lo bautizó. Lo que significa que el comentario que está haciendo aquí Juan, el que escrito, no era la profecía del bautismo. Él está diciendo que él había bautizado a Jesús 2 días antes. Así que déjeme mostrarle, Juan el Bautista no sabía eso, que no sabía que estaba bautizando a Jesús. Él lo dice en el texto, es parte del pasaje aquí. Vamos a ver allí en el texto. Ve al verso 31 y John hablando del bautismo y la intensidad del verbo dice que está viendo hacia atrás. Está diciendo lo que pasó en el pasado. Dice, y yo no lo conocía, pero anote eso. Y ve al 33 y yo no le conocía. 2 veces Juan nos está diciendo de que él no reconocía que era Jesús, era el Mesías. Y eso no significa que él no reconocía que Jesús como persona. John y Jesús eran primos, así que posiblemente ellos se conocían como hombre. Él conocía por 30 años, pero no sabía que era el hombre, Dios el hombre. Si nota, la razón por la cual no reconocía hasta el bautismo es porque había una profecía específica o una revelación específica que le había dado Juan, que es fascinante. Vamos a regresar al texto en el 31. Yo no lo conocía. Cuando él dice, cuando él vino a ser bautizado, pero para que él fuera manifestado a Israel, porque para que la señal venga de Israel, yo vengo a bautizarlo en agua, es lo que está diciendo acerca de él. Me fue enseñado por revelación que venir y bautizar a la gente en agua, ceremonialmente, para prepararlos para encontrarse con el Mesías. Pero va a haber un tiempo y se regresa al texto, dice, cuando Jesús se muestre, en ese momento el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad, va a descender del cielo y va a ver en una forma de paloma y se va a poner y va a manifestarse en el que estaba bautizando. Y en ese momento supo que el Mesías estaba aquí. Él no sabía lo que estaba haciendo cuando bautizaba. Él sabía lo que iba a pasar. Y lo vemos en el texto, regresa el texto. El 31 dice, yo no lo reconocí, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo viene bautizando en agua junto a Dios, preparando de Dios testimonio. He visto el Espíritu que descendía, esto pasado, he visto el Espíritu descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, esto es revelación, para aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Este es lo que va a ser el bautismo espiritual, regeneración. Tú, Juan, este es tu trabajo, Juan. Cuando vas a venir del infierno y vas a preparar el lugar para el Señor y vas a bautizar a la gente en el Jordán, preparándolo ceremonialmente. En algún punto va a haber un milagro supernatural y voy a ver los cielos y el Espíritu va a descender de los cielos en la forma de paloma y voy a hablar y va a ser algo sobrenatural. En ese momento tú vas a saber que el Mesías ha llegado. Así que cuando dice yo no lo reconocía, él está diciendo literalmente yo no sabía hasta el momento del bautismo que yo estaba bautizando a Jesús. Yo amo los bautismos y típicamente cuando lo que hago los bautismos, cuando piensa Juan, usted viene, así que él está en un lado del Jordán y pone la gente, y hay mucha gente viéndolos. Cuando la gente viene a ser bautizada, cuando yo bautismo gente, yo solamente les digo esto: ponga su mano aquí y ponga en la otra mano y no vaya hacia atrás porque su agua va a venir. Así que siéntese y yo lo voy a bajar al agua y después de que esté totalmente emergido lo voy a levantar y lo voy a ayudar a hacer. Yo no sé qué Juan le decía a ellos, a esta lista de los que estaba bautizando.
Pero cuando vemos aquí Juan y cuando leemos los otros relatos del Evangelio, alguna vez pareciera que Jesús estuvo en la línea. Y cuando Jesús era que venía en la línea, y yo no sé si Juan y bautizaba y iba al lado, pero él se da cuenta que cuando el Mesías está, pero en un punto en este relato del bautismo, John se ha dado cuenta de yo voy a bautizar a Dios. Piensen en eso. Ahora, eso que ustedes conocen los relatos de Mateo y John. Si usted lee Juan aquí, parece que indicar que Juan no sabía que Jesús era el Hijo de Dios y el Mesías, hasta que el Espíritu descendió y los cielos se abrieron y Dios dijo, este es mi Hijo amado a quien tengo complacencia. Ese es Jesús. Pero si usted lee Mateo, y dice que antes que Jesús bautizara a Jesús tuvieron una conversación y Jesús le dijo, yo no te puedo bautizar, tú eres el Mesías. Entonces, ¿qué tenemos allí con esta cronología diferente? Es muy simple. John tiene una indicación que cuando Jesús venga, que algo sobrenatural va a pasar, los cielos se van a abrir, algo en su corazón va a haber de una revelación de Dios. Pero aquí que está Jesús, este es el Mesías. Y cuando lo pone en el agua y lo saca y lo levanta, y cuando el cielo se abre y la paloma, él realmente se da cuenta, este es el Hijo de Dios. Pienso que hemos desestimado el significado del momento, cómo fue para Juan para estar allí bautizando a Dios. Y ha sido un momento increíble para Israel, porque en ese momento él tiene esta gente allí, esta gente viéndolos, viendo a Juan haciendo estos bautismos, así que fue una señal y un símbolo. Ahora, con todo eso en su mente, eso es una introducción técnica bien larga, pero lo que quiero que yo no sabía que Jesús era el Mesías hasta que lo bautizó. Regrese al texto al 29 y va a ver. Este no es el bautismo del día. Estos fueron días después del bautismo. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y ya sabía. Y él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es confidente de que quién es el Mesías. ¿Por qué les traigo todo eso a ustedes para empezar esta sesión? Porque eso lleva a la realidad de esta sesión. El punto de esta sesión no es enseñarles el bautismo de Jesús. El punto que nos está haciendo Juan el Bautista, el escritor del Evangelio, en la transición del ministerio de Juan el Bautista a Jesús. Todas las sesiones para que, como lucía, ver un testigo fiel de Cristo, vivir para Cristo de una manera que Él puede desvanecerse y Jesús sea exaltado. ¿Cómo sabemos eso por seguridad? La sesión termina con Jesús mandando a sus discípulos con Jesús. Ve allí en el texto. El 35 al 37. Toda esta sesión para alguien fiel, un discípulo fiel, un seguidor fiel a Jesús, que es fiel de una manera que sus discípulos lo pueden seguir a Cristo, incluso si tú esperes. Dice el día siguiente, Juan estaba otra vez allí con todos sus discípulos y vio a Jesús que pasaba. Aquí tenemos otro día. Él fue un día que seguía bautizando y preparando para conocer a Cristo. Y Lee dice que Jesús viene caminando. Y Jen dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y note, los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Y el texto no dice, no dice que quédense conmigo, esperen. El texto indica que dice, yo hice mi trabajo. Mis discípulos ahora son discípulos de Jesús. Yo desaparezco, yo soy olvidado, pero ellos siguen a Cristo y eso, yo estoy bien con eso. Así que ese es el punto de esta sesión. ¿Cuáles son nuestros puntos aquí? ¿Cuál es la sesión que vemos aquí? Que lo que está poniendo Juan aquí y su trabajo fiel y la transición del ministerio de sí mismo a Cristo. Ese es el primer, como precursor del ministerio. Así que estos son 4 puntos que ponemos aquí. John 27 al 37, eso es lo que va a ver allí. 3 trabajos de un fiel testigo fiel para Cristo. 3 trabajos fieles de Juan el Bautista es nuestro ejemplo. ¿Y por qué digo eso es con testigos? Bueno, 2 palabras dice la palabra aquí. Dice que él testificó, testificó por Cristo. Y el 34 dice, yo soy mismo y he testificado que soy testigo de Cristo. Así que desde el pasaje podemos poner esto. Juan el Bautista fue un fiel testigo de Cristo. Y lo que vemos también en este pasaje, 3 trabajos que Juan hizo y que él completó.
Y si queremos ser fieles con Cristo, tenemos en él. Y si usted quiere un mensaje nuevo para 3 trabajos en el 2023 para ser un testigo fiel para Cristo. Y esto viene básicamente para todos los años hasta que el Señor retorne. Así que ese va a ser nuestro punto de esta mañana. 3 trabajos de un testigo fiel de Cristo. Y vamos a seguir la lógica y la vida del ministerio de Juan. Así que vamos a ver. Aquí van los 3 trabajos que él hizo. El primero es poner otros a Cristo, guiar otros a Cristo, sino así mismo poner otro a Cristo. No, vea el 28 y 29. Estas cosas tomaron lugar en Betania, parte del lugar donde Juan estaba bautizando. El día siguiente, Dios seguía bautizando y ahora vio la identidad, sabía la identidad de Cristo. Y él dijo a Jesús, y 29, y dijo, note, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a parar allí por un momento. ¿A quién le está diciendo John que he aquí el Cordero de Dios que toma el pecado del mundo? Recuerde, él tiene un número de grupo allí. Él tiene los fariseos que vimos la semana pasada, que estaban interrogándolo y tratándolo de exponer. Así que tiene judíos que no eran salvos. Tienes un grupo de gente y que estaba allí. Y que tiene gente que estaba siendo genéticos judíos que estaban creyendo el mensaje de Dios y estaban siendo, y ellos querían ser bautizados para prepararse para encontrarse con el Señor. Y tienes un grupo, lo que yo llamo los fieles de Juan el Bautista. Nosotros probablemente desestimamos y leemos el Nuevo Testamento cómo era el impacto, se había proliferado y todo lo que había hecho. De hecho, vamos en Josefa, que es un escritor de las antigüedades de los judíos, y él habla el impacto masivo que había tenido esto. Mira lo que dice. Esto es lo que dice acerca de John. Ahora, esto es un escritor que no era cristiano, alguien que no es del cristiano. Ahora muchas personas vinieron en multitud a él porque estaban muy conmovidos por su palabra. Así que todo donde había movimiento que lo seguía. Imagínate ser bautizando gente y mucha gente viéndolo desde el Jordán, desde la orilla. Y mire lo que dice, lo que King Herod pensaba acerca de John el Bautista. Herod, que temía el gran influencia que Juan tenía sobre las masas, que ponía a él en su poder y que podría crear una rebelión. Mire lo que él pensaba, porque él pensaba que él podía hacer cualquier cosa que les aconsejara. Así que lo que vemos en Juan el Bautista es que cuando hacían oración y no venían era Juan. Cuando él dice, he aquí, todo el mundo, quite los ojos de mí, póngalo en Cristo. Él está diciendo a los fariseos, a los judíos genéticos, a los que estaban adorando a él, a sus seguidores, no me vean a mí y mi ministerio, miren a él. Yo estoy haciendo el trabajo que está preparando para él, para Dios el hombre. Y he aquí, la mano no es algo, no es un slang, no es ven y sígueme a mí. He aquí es una palabra de adoración, es una palabra y seguirlo de adorar, es una palabra que significa que tu vida se devota a él. Y para Juan, este es un punto importante. Esta palabra es un comando, es imperativo. No le está diciendo cuando está bautizando que todo el mundo vea a Cristo y regrese a mi ministerio luego. No, es algo imperativo, es un movimiento. Ustedes digan, véanlo a él, síganlo a él, vayan tras él y va a llegar un día. Y mire lo que lo dice nuevamente en el verso 35 y 36. Él dice esta sesión. El siguiente día le está diciendo a sus discípulos, a sus seguidores, no se pierdan esto, que estén detrás de Cristo. Dice el 35. El día siguiente, Juan estaba otra vez allí con todos sus discípulos, con dos de sus discípulos. Él decía que eran sus discípulos y vio que Jesús estaba caminando. Y él vio a Jesús que pasaba. Así que él estaba viendo y ve a Jesús caminando de nuevo y le dice, he aquí, es imperativo, ese hombre no me vean a mí, míralo a él, el Cordero de Dios. Y dice, y los dos discípulos escucharon hablar y siguieron a Jesús. Fascinante. Podemos decir aquí, ¿cómo yo vivo eso? ¿Cómo yo sigo eso como un ejemplo? Yo no tengo un Cristo encarnado que vive aquí caminando entre nosotros. Yo no tengo gente que nos pone de esa manera y nos ha discipulado o hijos en la casa, pero ellos vean a Cristo y sígalo a él y olvídate de mí. Por supuesto, no tenemos ese.
escenario aquí en nuestra vida. Pero hay algo aquí detrás de ese pasaje que es el punto que queremos. Cuando Juan vio a la gente siguiendo a Cristo, y incluso que esos hombres que lo dejaran a él, usted no ve una manera y no vemos una indicación que él estaba molesto a eso. De hecho, aquí viene la esencia de que él estaba regocijándose por eso. Dice que yo existo para que otros lo exijan. Yo existo para que ustedes sigan a él. Si mis discípulos me dejan solo, yo estoy bien con eso siempre y cuando sigan a Cristo. Eso va a algo que podemos aplicar aquí, ¿verdad? Y es esto, la gente que nosotros ministramos no pertenecen a nosotros. Ellos pertenecen a Cristo. Eso es lo que Cristo te dice. He aquí Él. Ustedes pertenecen a Él, no pertenecen a mí. Y eso no, incluso los hijos de ellos no pertenecen a nosotros, ellos pertenecen a Cristo. Así lo que nosotros no podemos poner al Cristo encarnado como Él caminó, pero sí podemos que todo lo que en nuestra vida sea como Juan el Bautista, que podamos apuntar a Cristo, y incluso si eso significa que nos dejan atrás. Nosotros estamos, si somos olvidados y Cristo es recordado, y es difícil a veces que tú ministras, que tú ves cómo Dios trabaja en su vida y está haciendo un gran trabajo y luego hay algo que Dios lo está liderizando en una otra dirección. Él está tomando en otra iglesia o lo está tomando en un seminario o maybe sus hijos, ellos lo están tomando en un lugar y ellos quieren seguir, Señor, y tú piensas, pero no quieres estar conmigo y esperar un tiempo antes de seguirlo a Él. No, ese no es el corazón de Juan el Bautista aquí. Él dice, yo me preocupo más de tus almas que si yo soy olvidado, pero significa si usted quiere decir esto, yo estoy bien con eso. Y eso no significa que no vamos a vivir el día de ser un ejemplo merecedor de seguir, emitirme a mí como yo emití. Filipenses 3:17 dice, sígame mi ejemplo. ¿Qué le decimos a la gente en mí? Sígueme a mí como si tú ves en Cristo en mí, pero si es algo que tu vida no es vida de Cristo, usted se regocija si Él sigue más a Cristo en lugar de que tú no estás. Si tienes el corazón de Juan Bautista, tú deberías. Un testigo fiel no quiere que la gente lo siga a Él en lugar de Cristo. Un testigo fiel quiere que Él siga a Cristo independientemente si eso le cuesta a Él. Por los años he pensado en esto y aprendiendo de otros hombres y tal vez esto sea útil para ustedes. Es como que usted no vas a tener a alguien que vas a ministrar tu vida cuando vas a ver que Dios lo salvó y el nuevo nacimiento y trabaja con Él toda su vida y ves muriendo y ver a la gloria. Así que tú ves toda su vida. Eso típicamente que la gente que tú ministres en algún tiempo van a estar en tu vida y va a llegar en la conversación y vas a ponerlo en el dolor, pero tú vas a estar en este periodo y vas a un periodo que es un privilegio cuando eso pasa con tu vida. Si usted los ayuda a ellos a seguir a Cristo y luego Cristo los lidera en otra dirección para ser el Juan Bautista, es algo que te regocijas, incluso si no ves el principio y el final de la vida de esa persona. Y esto, amados, y he pensado acerca, viene el segundo punto, que lo que más importaba para Juan el Bautista es la alma de la gente, ¿verdad? Lo que más importaba para él es que la gente viviera para Cristo y siguiera a Cristo. No importaba lo que significara para él, incluso si era olvidado. Y estaba pensando en eso de nuestros hijos, algunos que tienen nietos, y estaba pensando, ¿nosotros somos Juan Bautista en nuestras casas? Hay evidencia en que nuestros hijos en la casa y nuestra gente, nuestra influencia, que lo que nos importa más que ellos sigan a Cristo y que vivan para Cristo y que lo honren a Él. Una vida que refleja que la prioridad de nuestra vida es que todo sea acerca de Él. No vean a mí como Juan el Bautista, no me ven a mí, vean a Él. Que toda nuestra vida, que orientar a nuestros hijos que sean para que vean a Cristo, para que sigan a Cristo. Que toda nuestra vida familiar, que todo lo que sea acerca de nosotros es seguir a Cristo, verlo a Él, seguirlo a Él, vivir para Él. Así que podemos ponerlo para no una gran carrera, que puedan tener más hijos y tener un gran retiro, una casa, grados y ponerlo listo para el trabajo. Pero si ellos no conocen a Cristo, ellos van a ir al infierno con mucho dinero. La gente me pregunta, ¿usted quiere que su hijo juegue en profesional? Sí, si ellos quieren, ok.
pero lo que me importa a mí es que mis hijos conozcan a Cristo. Eso es todo. Yo quiero ellos que sean aquí a través de Cristo, que ellos vean al Cordero, que lo sigan a Él, independientemente de lo que eso signifique. Amados hermanos, les pregunto a ustedes lo que son padres en su casa, en la forma como usted vive, en la forma como priorizas tu tiempo, tus actividades, cómo vas a la iglesia, cómo ves la vida del trabajo. ¿Es tu vida refleja que tus hijos reflejen a Cristo? La manera que tú manejas el tiempo en el trabajo, en lugar de invertirlo en la verdad en Jesús. Y la forma que tú administras el tiempo y otras actividades, y que ellos, tu prioridad es que ellos pasen con Cristo, y yo quiero que ellos tengan a Cristo en su corazón. Nosotros tenemos que ser Juan Bautista en corazón y que los niños estén cansados de escuchar, sí, mi papá quiere que seamos seguidores de Cristo. Así que podemos aprender de eso. Podemos ser olvidados siempre y cuando Cristo sea recordado y que Cristo sea la prioridad y que la gente esté viendo a Cristo. Así que es lo primero que tenemos aquí, poner a otros a Jesús, no a nosotros mismos. El segundo trabajo que tenemos aquí, no solo poner otros, apuntarlos a Jesús y no a nosotros, sino también la segunda, proclamar el pecado y la sustitución. Así que tenemos ahora, no solo queremos que ellos vean a Cristo, sino que sepan acerca de Cristo. Vean en el texto, Él es el Cordero de Dios. Y Él dice, el siguiente día vio a Jesús y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué nosotros decimos proclamar el pecado y la sustitución? Porque el Cordero de Dios habla de dos cosas. Habla del pecado y habla de la necesidad de una sustitución. Usted tiene que ponerse en esto en un momento en la mente de los judíos cuando ellos escuchaban la palabra que Juan el Bautista dijo, el Mesías está aquí y Él es el Cordero de Dios, que es lo que indicaba un cordero para ellos en su mente. Para ellos el cordero era sinónimo de muerte. Para ellos el cordero era la solución para el pecado. El cordero para ellos es un animal que iba a ser sacrificado. Ellos no querían un Mesías que fuera sacrificado. Ellos no querían que Dios viniera, ellos querían un Mesías político, alguien revolucionario, que Jesús pusiera pusiera a Cristo y marchara y fuera a Roma. Ellos querían un Jesús revolucionario. Pero llamar al hombre, el Dios hombre, un cordero, pero en la mente de los hebreos, ese necesita morir. En la mente de ellos es lo que significa. Así que pensamos en esto. Hoy escuchamos la palabra cordero. Y podemos, pero imagínense en el pensamiento, tenemos el primer cuadro de un cordero se sustituto en Génesis 4 y luego vamos al Génesis 22 y tenemos, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es la historia allí? Abraham va a ir en eso para poner un cuchillo y matar a su único hijo Isaac, y ¿qué proveyó Dios? Un cordero como sustituto. Alguien murió en lugar de Isaac. Y luego tenemos en Éxodos, y la sangre fue puesta en los portes de la puerta para que Dios cuando pasara y ellos no fueran asesinados. Así que la muerte del cordero era el sustituto para que no fueran muertos. Y luego, y si veamos al libro de Levítico, vas a encontrar todo tipo de animales que ofrecían para todo tipo de sacrificios. Pero cuando usted ve un animal, cuando es acerca del pecado, lo que puede ofrecer, vemos allí que lo único animal para perdón de pecados, solo un cordero es aceptado. Solo un cordero para el perdón de pecados, para el perdón de pecados. Y seguimos allí en Isaías 53, dice que es el lamb sacrificado. Y lo que está aquí, y nos está mostrando el lamb en revelación como el cordero en la gloria. Cuando yo digo el lamb, significa que sustituye el pecado, y eso sustituye. Cuando la gente escuchaba el cordero, ellos sabían que era un problema de pecado que tenían resuelto. El cordero de Dios es un gran cuadro del evangelio que lo puede ver. Mira aquí. Para la nación de Israel, el pecado debería ser atormentado y tenía que hacerse asesinado. Y había una forma suficiente para hacerlo para el pecado, y eso era un cordero. Y ellos sabían que él últimamente para el sin que él sea resuelto, que tenía que lidiar con eso, pero ellos no querían, muchos de ellos no querían ser que el Mesías, que Dios en sí mismo fuese el Cordero.
Así que en el Evangelio, si lo queremos entender, Ana habla del pecado y la sustitución. Hay un problema de pecado, el hombre tiene un problema de pecado y es culpable ante Dios. Dios necesita proveer una solución para lidiar con el pecado. O el hombre paga por el pecado o el cordero paga por el pecado. Así que Jesús vino a la historia como el cordero de Dios para hacer la sustitución ante Dios. ¿En qué sentido? Usted va a pagar por su pecado o yo remuevo y este sustituto va a pagar por los pecados. O usted paga o Jesús paga. El cordero de Dios fue el sustituto para hacer el pago ante Dios de una muerte de la sangre, para que los pecados sean pagados por el sustituto, así que son pagados por el Cordero. Y fue increíble que Dios se haya convertido en un Cordero para morir por los pecadores. Cuando Él dice aquí, si vemos en el texto, el Cordero de Dios para que quita el pecado del mundo. Él está hablando de el propósito de Jesús. Regresemos allí al texto, verso 29. Al día siguiente vio Jesús que venía y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el sustituto del pecado, el que va a tocar el pecador desea, que toma. Para ella vino a absorber la ira de Dios en contra del pecado que vino a la humanidad. Allí nos habla del mundo, que toda la gente de Dios, y Jesús vino a ofrecer para ofrecerte para que los pecadores resuelto el problema del pecado. Y entonces usted preguntaría, ¿por qué la sangre necesita derramar? ¿Por qué necesita el pecado ser humano? Porque Dios es santo. Y lo vemos en la Escritura, que su ira está sobre el pecado, y si el pecado debe tener un pago, porque Dios no puede aceptar el pecado en su santidad, así que Él aceptó a Jesús como el pago para que tome la ira de Dios en la que nosotros merecíamos, y para que Jesús sea el pago que Dios acepta, y así que Él paga por nosotros. Cuando pensamos queremos como ser Juan Bautista, porque proclamamos el pecado y la sustitución, eso nos dice que Jesús nos ama de una manera. Ese no es el Evangelio cuando decimos que Jesús te ama y tengo un plan particular para ti. A hablar de condenación, a hablar de la necesidad del hombre y la culpabilidad del hombre, y hablar el amor de Dios, que Él envió el Cordero para que seamos libertados. Ser Juan el Bautista no solo significa guiar a la gente a Cristo en lo mismo, es proclamar el pecado y la sustitución. Debemos predicar la sustitución del pecado cuando hacemos la proclamación del Evangelio. Y sabemos que su muerte, su entierro y su resurrección. Así que ese es el segundo punto. Ponemos a otros a Cristo, no a nosotros mismos, y proclamamos el pecado y la sustitución. Ese es nuestros dos primeros trabajos. Proclamar a Cristo y no a nosotros mismos. Proclamar el pecado y predicar al Cordero, amados. Y tercer trabajo, proclamar el pecado. Y terceramente, y vamos a ir rápido con personalmente testificar de su supremacía y su preexistencia. Personalmente testificar de su preexistencia y su supremacía. Voy a decirlo de esta manera. Es una cosa decirle a la gente los hechos acerca de la Escritura. Es una cosa decir, y nosotros, mira lo que es la Biblia dice, y eso es bueno y debemos hacerlo. Es otra cosa decir de esta transición, y yo he visto su poder, y decir, yo he visto los cambios en mi vida, y yo he visto la transformación que viene cuando la supremacía y la persistencia de Dios viene a este mundo. Si usted lo ve aquí, podemos decir, nosotros personalmente somos testigos del poder de Dios. Vemos lo que exactamente Juan hizo aquí. Regrese al texto. Verso 32 dice, aquí Márcalo, dice, Juan también te está diciendo, he visto, que era tan convencido, yo he visto el Espíritu, de que he visto el trabajo sobrenatural de Dios. Y ve allí en el 34, y yo lo he visto, es enfático, yo personalmente testifico y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Cuando vemos allí al texto, ¿qué es lo que específicamente Él está testificando allí? Ya lo dije, la supremacía de Cristo y la preexistencia. Note en el texto allí, en el verso 30, dice que las cosas que Él hace testifica. Este es quien que yo testifico, que después de mí viene un hombre, y note allí, que es
superior a mí, que es la supremacía, es lo que yo llamé. Y él lo está diciendo así, que él personalmente está hablando de esa diferencia grande que hay entre Cristo y él. Cuando John el Bautista habla de Cristo y el gran y glorioso, el supremo, que no hay diferente, que es diferente a nosotros. En la proclamación de Juan de Jesús, él está hablando de la deidad de Jesús, así como también de la humanidad. Y segundo, en esa supremacía de Cristo, que cuando dice el Cristo que Él es más grande, superior a nosotros, Él también allí, pues lo podemos notar, habla de su preexistencia. Regresa al texto. El verso 30 dice después que es superior a mí porque Él existía antes que yo. ¿Saben? En nuestra sesión es la tercera vez que John el Bautista está hablando del no creado, de la naturaleza no creada, de la preexistencia de Jesús. El Juan Evangelista, él nos está poniendo a Cristo, a seguir a otros creyentes, a seguir a Cristo, y él siempre está hablando de que de hecho Jesús es no creado, que él era preexistente, que él existía antes de que Juan existiera, él siempre ha sido. Yo no sé ustedes, y le voy a preguntar esto. Así que mientras que entramos en este texto que hablamos de la santidad, de la creación, el juicio de Dios, la provisión, la vida de Cristo, el nacimiento virginal, la muerte, el entierro y la resurrección. Usted habla todo eso y debes hacerlo. Pero aquí 3 veces en esta sesión, si regresemos en todo lo que hemos leído de Juan, él habla de la preexistencia de Jesús. En el evangelismo de Juan, él dice que es necesario personalmente testificar que Jesús, que no solo se encontró con el hombre, sino que Jesús es Dios. ¿Y por qué eso es importante? Piensen en esto. Cuando usted trae un pecador, la realidad que él no solo se está encontrando con Jesús como que vivió en la tierra, sino que está encontrando con el no creado, creador, el hombre, Dios que existe por siempre y que siempre ha existido, y que se encuentre con ese que hay un Dios que es grande y más que él y que ve entre el color y que va a dar cuenta a él. Todos los que empiezan a mencionar y entonces eso hace que Dios sea muy grande y el pecador sea muy pequeño, se vea mínimo. Y John nos está de la deidad de Dios cuando él está evangelizando. Piense esto, cuando la preciosa la verdad, cuando ese Dios bajó de su gloria y tomó para morir en la cruz para nuestros pecados, como sustituto, como un cordero. Eso es lo que pasa en el Evangelio. Dios dejó la gloria de vivir una vida para ser sacrificado como un cordero, para que tenga el pago por los pecados. Eso es lo que pasa allí. John testifica y eso le pasó a mí. Él personalmente testifica de la supremacía y de la preexistencia de Cristo. Ahora, ¿sabe qué es otra cosa maravillosa acerca de esto? Que esta sesión termina en el 35 al 37 y lo vamos a ver allí colectivamente. Y Juan termina poniendo otros a Cristo y no a sí mismo, proclamando el pecado y la sustitución y personalmente testificando de la supremacía de Dios, del poder de Dios y la preexistencia. Mira cómo termina allí. Y quiero que pongan su mente en la preciosidad de estas palabras. Y yo lo he visto. Antes de que vemos allí en el 35, dice el siguiente día, Juan estaba con sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Usted se ha dado cuenta, usted está viendo el origen de cómo nació la iglesia allí. Amo como Juan Calvino dice acerca de esto. Él dice acerca de esto, dice, aquí vemos también cuán pequeño y bajo fue el comienzo de la iglesia. Juan, de hecho, preparó discípulos para Cristo, pero es solo ahora que Cristo comienza a recoger una iglesia. Amados, cuando nosotros hacemos nuestro trabajo y ponemos otra gente a Cristo y no a nosotros mismos, cuando predicamos pecado y sustitución y cuando proclamamos la naturaleza y la preexistencia de Jesús, Él usa eso para lidiar a otra gente a Cristo y nosotros vamos a ser un grupo pequeño del gran plan de Dios y que Jesús agrega más discípulos a su iglesia y eso es lo que debemos hacer en este año 2023. Así que mi oración y mi ánimo a ustedes que vamos a hacer nuestros 3 trabajos en esta sesión y la próxima semana vamos a ver cuando Jesús toma estos mis discípulos y el ministerio empieza. Así que vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Oramos que seamos fieles, Señor.
del preexistente Hijo tuyo, nuestro Señor Jesucristo, que se proclamaremos el pecado y la sustitución y no lo hagamos, encontremos las verdades del Evangelio, que amemos vivos y veamos la preciosidad de la gloria de Cristo, Señor, que viene del Cordero que fue sacrificado, que oramos para que pongamos a Cristo y no a nosotros, y que no nos mantengamos en nuestros temas, sino que celebremos el trabajo de Cristo en sus vidas, Señor. No queremos tener en el camino de tu ministerio, Señor, queremos ser parte de tu ministerio, así que en este año nos permite a Cornerstone reflejar el corazón de Juan el Bautista, no ambiciones, no orgullo, no agenda personal, no crear un imperio para nosotros, sino, Señor, fielmente ser testigos fieles, apuntando a otra gente a Cristo y no a nosotros, proclamando el verdadero evangelio, personificando tu poder en nuestra vida, Señor, y que seamos un año luminoso. En tu nombre oramos. Amén.